Oremos por la predicación. Señor, tú que eres bueno todo el tiempo, nos concedes en esta noche, cerrando este día de reposo, el meditar en tu palabra, en conocer lo que tú has destinado para nuestra salvación y santificación. Yo te pido, Dios, que permitas que nada de aquello que sea mío, que mi pecaminosidad quieran exponer, salga, sino que tu Espíritu Santo pueda controlar toda palabra que sea dicha y que toda palabra que se diga sea para la edificación de todos los que estamos acá. Prepara nuestros corazones también. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy estamos concluyendo el primer capítulo de Lucas en esta serie de este evangelio que hemos comenzado. Así que pueden ir a partir del versículo 57 en sus copias de la palabra del Señor. Lucas 1, vamos desde el versículo 57 al 80. Y vamos a ir viendo por partes, vamos a ir leyendo mientras estamos en la predicación, porque son bastantes versículos. Y hay dos puntos básicos que vamos a abordar en esta noche. El primero es entender cómo la misericordia del Señor produce gozo y alabanza en nuestras vidas. Y el segundo punto será cómo una correcta visión de Cristo nos hace tener una correcta visión nuestra y de los demás. Entonces leamos primero el versículo 57 y 58. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y sus vecinos y parientes oyeron que el Señor había demostrado su gran misericordia hacia ella, y se regocijaban en ella. Aquí comenzamos a ver la misericordia del Señor, como claramente lo dice el texto. Estamos viendo, recordemos, una mujer quizás arriba de sus 50, que había estado, que es probable que al igual que María, haya sido esposada por ahí de los 12, 13, 14 años. Así que lleva muchos años anhelando un hijo. Ya muchos años sufriendo por no tener un hijo. Porque solamente aquella mujer, aquel hombre que anhela, entenderá que anhela un hijo y que no entenderá lo que esta mujer podía estar sintiendo. Muchos años de desear un hijo y no poder tenerlo. Pudo haber muchas lágrimas en su vida, pudo haber mucho sufrimiento en ella, mucho malestar, mucho enojo. No sabemos exactamente, no nos lo dice el texto, solo podemos estar haciendo conjeturas. Pero lo que sí podemos ver es que ella se regocijó y que se regocijaban todos los que estaban con ella ahí. Y esto no puede hacer más que hacernos recordar Romanos 12:15, que dice: gozaos con los que se gozan y llorad con los que lloran. Un llamamiento del Señor. De modo que como familia de la fe podamos siempre estarnos gozando cuando alguno de nosotros se goza. Podamos estar llorando cuando alguno llora. Hemos tenido aquí nacimientos, hemos tenido también fallecimientos. Hemos tenido diagnósticos de enfermedades graves, así como el recibir que muchos han sido sanados de alguna enfermedad. Y cada una de estas noticias ha generado gozo y tristeza. Y como familia de la fe, al igual que estas personas aquí, se regocijaron cuando vieron a esta mujer y dijeron: increíble, tantos años esperando y nosotros creíamos que nunca iban a tener un hijo. Y ahora lo tiene. Y se gozaron. Y obviamente eso lo vemos también reflejado en Jesucristo. Podemos recordar cómo Él en las bodas de Caná permite que la fiesta continúe. Cuando permite que haya más vino del mejor que había probado el maestro de Sala. Gozándose con los que estaban gozándose por una boda. También podemos ver como cuando Lázaro muere, tenemos el versículo tan corto en la Biblia que dice que llega a la tumba y Jesús lloró. Lloró con aquellos que estaban llorando. Y vemos el ejemplo de nuestro Salvador regocijándose y llorando con aquellos que Él amaba. Y esto es lo que está sucediendo aquí.
Y eso es lo que debe suceder en la vida de la iglesia. Eso es lo que debe suceder en cada uno. Obviamente esto implica tener que luchar con algunas circunstancias de envidia. Porque vamos a estar luchando probablemente cuando digamos, yo quería eso. O yo quiero eso. Yo quiero ese hijo que no puedo tener y que tiene aquel o aquella. Ese trabajo, ese conocimiento, ese matrimonio. Pero eso verdaderamente no es problema de aquel o aquella, es problema nuestro, nuestro corazón. Falta de contentamiento con la providencia del Señor. Familia, si eso está pasando en la vida de alguno de nosotros, debemos de ir al Señor en arrepentimiento y pedir que pueda fortalecernos para poder gozarnos cuando todos se gozan y llorar cuando otros están llorando. Luego vemos a partir del versículo 59. Y al octavo día vinieron para circuncidar al niño y lo iban a llamar Zacarías según el nombre de su padre. Pero la madre respondió y dijo, no, sino que se llamará Juan. Y le dijeron, no hay nadie en tu familia que tenga ese nombre. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. Y él pidió una tablilla y escribió lo siguiente, su nombre es Juan. Y todos se maravillaron. Al instante le fue abierta su boca y suelta su lengua y comenzó a hablar dando alabanza a Dios. Y vino temor sobre todos los que vivían a su alrededor, y todas estas cosas se comentaban en toda la región montañosa de Judea. Ahora estamos viendo cómo la misericordia se manifiesta en este matrimonio, pero en el esposo. En este hombre que tendría alrededor de 60 años, y que lo que nos está mostrando aquí es algo con lo que debemos de estar presentes, tener presentes siempre todos. Recordemos quién era Zacarías, sacerdote. Si vamos unos versículos atrás, vamos a encontrar cómo se está diciendo que era una pareja que todos admiraban, respetable. Él estaba sirviendo al Señor, de hecho, cuando tiene la revelación del arcángel Gabriel. Pero él dudó. Y la disciplina del Señor vino a su vida, quitándole el habla. Un hombre preparado, un hombre mayor. ¿Cuántas veces no podemos pensar que como hemos avanzado en los años, en la edad y en los caminos del Señor, ya somos pieza acabada? Que ya somos perfectos y que no necesitamos tal vez, sino que algunos retoques, unas pinceladas que le den un poco más de belleza a la pieza maestra que somos. No podemos estar en un mayor error. No importa la edad que tengamos. Vamos a estar ante la disciplina del Señor cuando sea necesaria. Y podemos leer en Hebreos 12, les leo, del 7 al 11. Es para vuestra corrección que sufrís. Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, les da después fruto apacible de justicia. Y vemos que este hombre, al igual que muchos de nosotros, necesitaba disciplina. Y la recibió. Como leímos en Hebreos, como padres hemos dado disciplinas y como hijos hemos recibido disciplina. Innumerables en mi caso. Y ha sido por un propósito, pero el propósito de la disciplina del Padre Celestial es para que participemos de su santidad. Es para un fruto apacible de justicia después. Y es lo que vemos que sucede con este hombre.
Porque una vez que él se mantiene fiel durante la disciplina y recupera un habla, él comenzó a dar alabanza. La misericordia del Señor le hizo dar alabanza. Y vino temor sobre todos. Y la palabra que habla aquí de temor se refiere a temor reverente, a reverencia. Causó reverencia en los demás. Y es de este modo que estamos viendo cómo la misericordia del Señor en Elizabeth le dio gozo, gozo contagioso. Y cómo la misericordia del Señor en Zacarías le dio alabanza que produjo temor, reverencia, que contagió también a los demás. La vida del creyente debe estar marcada porque la misericordia del Señor es tan evidente que impacta a los que están alrededor en alabanza, en gozo. ¿O acaso podemos ser el creyente aquel amargado que nadie se quiere acercar? El creyente que siempre lo que tiene en su boca es una palabra de desprecio, de dureza. La misericordia del Señor debe ser tan evidente que contagia a otros. Pero ahora vemos algo importante, hombres. Vemos que le preguntan a Elizabeth, ¿cuál va a ser el nombre? Todos suponían Zacarías, siguiendo la tradición que había en ese tiempo y que, como lo vemos, por ejemplo, en nuestra cultura, es muy común que el primer hijo lleve el nombre del padre, para bien o para mal. Y entonces todos suponían Zacarías, pero ella dijo, no, Juan. Recordemos, ¿quién estuvo ante Gabriel y a quién le dijeron que se iba a llamar Juan? A Zacarías. No fue a Elizabeth. ¿Cómo supo entonces Elizabeth que este debía ser su nombre? Seguramente a señas o con otra tablita, Zacarías le contó lo que había sucedido y le transmitió el mensaje del Señor a ella. Vemos del mismo modo. Si hacemos un paseo hacia atrás a Génesis, como la serpiente viene y vemos grabada la conversación entre esta serpiente y Eva y le dice, con que el Señor os ha dicho que no deberéis comer de todos los árboles, y sabemos lo que sigue. Y antes de eso lo que vemos es que el Señor con quien habló fue con Adán, y sin duda Él le compartió a Eva lo que habían conversado. Hombres, mostrar al Señor a nuestras familias es un deber que tenemos que cumplir. No significa que nosotros vamos a provocar o generar la salvación en nuestra familia. Eso viene únicamente del Señor. Pero sí es nuestro deber el poder apuntar, levantar la mirada de nuestra familia hacia Cristo cada día. Y eso no se hace por arte de magia. Eso se hace de forma intencional, incomodándonos nosotros mismos incluso. Teniendo tiempos para leer la palabra como familia. Tenemos tiempo, teniendo tiempo devocional, culto familiar. Desde aquí se ha sido insistente. Y no por un mero molestar con el culto familiar, sino por la importancia que reviste. Hombres, y en aquellos hogares donde no hay un hombre, sino que una mujer es la cabeza del hogar, mujer. Esa cabeza del hogar es quien tiene que apuntar la mirada de la familia hacia Cristo. Y aquí nada más queda una gran interrogante en esta sección para nosotros, y es, ¿estamos haciéndolo? ¿O llegamos tan cansados de jornadas laborales que pueden ser extenuantes, pero no tenemos ni siquiera energía para apuntar la mirada de nuestra familia a Cristo? ¿O nos importa tanto ese evento deportivo que todo el mundo va a hablar mañana en la oficina o en el barrio y no, yo tengo que verlo? Otro día puedo compartir de Cristo a mi familia. ¿Estamos haciéndolo?
Y hemos visto en esta parte del texto cómo la misericordia de Dios ha producido gozo, ha producido alabanza. Ahora bien, pensemos, es probable que nosotros estemos pasando en circunstancias dolorosas. Es probable que estemos como esta mujer y este hombre, pasando años, tal vez no pidiendo por un hijo, tal vez sí, pero llorando en silencio por una enfermedad que no sabemos qué va a suceder con nuestra familia, o con alguien que amamos y que está revolcándose como cerdo en su pecado. Pueden haber tantas cosas en nosotros, pero no podemos hablar nunca de la misericordia del Señor. Ahora bien, es importante tener claro algo. Nuestros deseos no son los deseos del Señor. Y es probable que esa misericordia del Señor la veamos completa o comprendida hasta que estemos en su presencia. Es probable que dejemos este mundo con una oración que la respuesta del Señor ha sido no. Cuando estemos en su presencia, vamos a comprender el porqué y sin duda eso va a causar gozo y alabanza en nuestras vidas. Y en todos los que estemos ahí. Pero también puede ser que el Señor permita que haya una respuesta mientras estamos acá vivos. Y mientras llega la respuesta, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra forma de ver a Dios? Estas personas nos dice que al octavo día vinieron para circuncidar al niño. Y esto es cumplir el mandamiento de la promesa del Señor. Que todo varón a los 8 días debía ser circuncidado. Recordemos, como hemos hablado, Zacarías estaba en el templo sirviendo al Señor. Y se hablaba de esta pareja. Muy buenas cosas en cuanto a su fidelidad a Dios. En medio del dolor de no tener un hijo y de tener muchos años pidiéndolo. Ya sea que el Señor vaya a responder en su misericordia algo que anhelamos en esta vida, o nunca responde y podamos comprender por qué no lo hizo hasta que estemos en su presencia. Aquí vemos cuál debe ser la actitud de todo creyente, y es vivir fielmente al Señor a pesar de. Es vivir glorificando al Señor a pesar de lo que pueda estar pasando. No sé lo que puede estar sucediendo en la vida de cada uno de ustedes. Pero ese dolor que hay ahí, esa dificultad, no significa o no es una excusa para no vivir fielmente al Señor. Y es como decía Spurgeon, que he aprendido a besar o a abrazar la ola que me empuja contra la roca eterna. Y todo eso que nos está golpeando y nos lleva a la roca eterna que es Cristo, como si fuéramos un barco que una ola lo tira hacia un lugar lleno de rocas. Eso, si nos está llevando a Cristo a vivir fielmente, es una bendición. Y debemos de verlo. Ahora vamos a un segundo punto. Vamos a ver cómo enfocarse en Cristo. Nos da una perspectiva correcta de nosotros y de los demás. Veamos la primera parte de lo que ha sido llamado el Benedictus. Un canto que se ha llamado así por la palabra con la que inicia en latín. Veamos del versículo 67 al 75 y dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo, y nos ha levantado un cuerpo de salvación en la casa de David, su siervo, tal como lo anunció
boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen, para mostrar misericordia a nuestros padres, para recordar su santo pacto, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, les sirvamos sin temor, en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Aquí está este hombre, contento, porque finalmente, después de muchos años, pudo tener un hijo. Y esa misericordia de Dios que no debía, como conversaba ayer con Aarón sobre esto, esa misericordia de Dios que no debía devolverle el habla, pero que se la devolvió. Lo primero que él hace, muchos podríamos pensar, lo publica en Facebook, el Facebook de Zacarías lleno de la foto de su hijo. Pero él va a Cristo. Él confiesa y declara quién es Cristo. En esta alegría que está teniendo. Su primera reacción es pensar en Cristo. Recordar las promesas que estaban viniendo a punto de cumplirse en el nacimiento que veremos en el capítulo 2. Él va a Cristo antes de ir a su hijo. Antes de ir a este evento que esperaba por años. Él mira al Señor. Y una vez que él mira al Señor, él dice a partir del versículo 76, y tú, niño, serás llamado profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos, para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Una vez que ha ido al Señor, ahí sí va a su hijo. Pero no comienza a decirle al hijo, una vez que tiene la visión clara, habiendo visto a Cristo primero, no comienza a decirle, hijo, vos vas a ser el gerente general de la empresa más grande del país. Y vos vas a ser el presidente tal vez de la nación. O vas a crear tantas fuentes de empleo. Pues no tendrás una casita como la que tengo yo, sino que tendrás una mansión con tantos cuartos que quizás nunca la van a poder asear. No. Es lo que empiezas a confesar quién sería su hijo a la luz de Cristo. Y es la pregunta aquí importante para nosotros también, nuevamente, padres, pero ahora padre y madre. Cuando pensamos en nuestros hijos, de aquí a muchos años, pensamos en ellos cumpliendo los estándares del mundo o cumpliendo los estándares de Dios. Preocupándonos porque sean fieles al Señor, o no. Que mi hijo o mi hija no se casen hasta que tenga 35 años, no importa que esté 10 años en fornicación con su pareja, con su novio, pero en ese momento va a tener maestría, doctorado, carro, casa, 20 perros, 50 gatos, 500 conejos, no sé qué más. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué es lo que estamos mostrándoles a nuestros hijos? ¿Qué estándar es el que les estamos poniendo? El estándar que la sociedad que no ama al Señor está colocando, o el estándar que el Señor ha instaurado y que a veces es doloroso, pero es para nuestro bien y para su gloria. Pero hijos, ustedes han estado escuchando hoy, ¿verdad? Mucho acerca de papá y mamá. Leamos el versículo 66 y el 80. 66. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo, ¿qué pues llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor ciertamente estaba con él. 80. Y el niño crecía y se fortalecía en el espíritu y vivió en lugares desiertos hasta el día en que se apareció en público en Israel.
Todos se maravillaban de este niño y todos pensaban en este niño y la mano del Señor estaba sobre él. Niños, jóvenes, su vida está tan enfocada en Cristo como para que todos se maravillen, no por su inteligencia o su habilidad jugando FIFA, sino por su fidelidad y amor al Señor. Cuando ustedes lo ven, dicen, wow, cómo toca ese instrumento, o ha aprendido a hablar 500 idiomas, o se ve un niño, una niña, un joven, fiel al Señor. Ahora bien, no estoy hablando de moralismo, no estoy hablando de que cumplan las reglas A, B, C y D. Estoy hablando de que para que se pueda hablar así de cada uno de ustedes, deben ir a Cristo. Que el primer respiro cuando ustedes abran los ojos sea Cristo. Cada día. Y que el último pensamiento, cuando pongan sus cabezas en las almohadas, sea Cristo. Cada noche. Y aquí es como vemos que el Señor muestra su misericordia y nos demanda vivir de una forma tal que glorifique su nombre. Para un hombre, 60 y pico de años que cayó en disciplina. Para un recién nacido también. Pero hablamos de misericordia. ¿Saben ustedes cuál es la misericordia mayor que puede producir o debe producir la mayor alabanza y gozo en nuestras vidas? Es sabernos amados por alguien que no debe amarnos como es Cristo. Que estuvo dispuesto a humillarse tomando estos cuerpos tan frágiles, tan necesitados de comida, de bebida cada día, y cargar la ira santa del Señor, como cantábamos, soportó la ira santa de Dios, para que nosotros hoy, a pesar de quienes somos, podamos saber que tenemos paz con el Dios Santo. Y si esa misericordia cada día a ustedes no les está dando gozo, no los lleva a alabanza, hay un problema en sus corazones y deben examinarlos ante Cristo. Oremos. Señor, no hay forma por la cual nosotros podamos andar en esta vida si no es por tu misericordia. Y no hay mayor logro que podamos tener que decir que hemos sido conocidos por ti, por tu amor, no por nuestra capacidad. Permite que esa sea una realidad constante con la que vivamos y que nunca creamos que nuestra edad, nuestros años, nuestras canas nos dan el derecho para creernos superiores o que ya no necesitamos de ti. Tampoco permitas que la fortaleza de los jóvenes les haga creer que no necesitan de Cristo, sino que haznos entender a todos, desde el mayor al menor, que Cristo es necesario para nuestras vidas y que esa misericordia de ser amado por ti no tiene comparación. En el nombre de Jesús. Amén.